Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora lo estés viendo a esta clase. Vamos a dar introducción ahora a un tema que es un poquito más árido, pero que es importante que lo tengan en cuenta. Nosotros ya a esta altura sabemos lo que son los signos, sabemos lo que son los planetas, sabemos lo que son los ascendentes, las lunas, los nodos y también sabemos Quirón. Bien. Entonces ya, si vemos una carta, ya a esta altura nosotros podemos decir, bueno, la persona la podemos describir. Ahora, ¿todas las personas que tienen un Sol en 10 son iguales? ¿Todas las personas que tienen un Venus en la casa 8 son iguales? ¿O yo tengo que mirar algo más, que me dé más definición, ¿no? Esto, en general, en la astrología más moderna, se suele pasar un poco por alto, y no tenemos en cuenta la fortaleza de un planeta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entender la fortaleza de un planeta para ver más detalle en lo que es la interpretación. Básicamente, yo ahora les voy a dejar después una clase, que es una clase que yo doy en astrología horaria, que es muy, 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 muy detallista, porque en la astrología horaria, que es una astrología muy antigua, obviamente, si yo estoy hablando de una persona que me viene a consultar y la levanto esa carta en esa consulta, y yo veo ese regente de esa persona en un determinado signo, en un determinado lugar, me va a decir algo de esa persona, muy diferente a que si está en otro signo, en otro lugar, con otra posición. Entonces, en una carta natal nosotros tenemos que tener en cuenta esas cosas. Tenemos que tener en cuenta si la persona tiene los planetas hacia arriba, en el hemisferio superior, si la persona tiene los planetas hacia abajo, en el hemisferio inferior, cómo están ubicados esos planetas. Entonces, yo les voy a dejar una clase muy detallada con respecto a cómo vemos lo que tiene que ver con las dignidades. Porque entonces, ¿qué nos va a decir las dignidades? De acuerdo al puntaje de ese planeta, vamos a saber si esa área de vida que rige ese planeta en la persona da todo lo que promete o no. Si tiene alguna traba o no. Y eso nos los va a dar su dignidad planetaria y su dignidad accidental, que yo en este video les voy a explicar muy bien. Primero es un tema árido, es un tema largo, pero a mí como estudiantes de astrología ustedes lo deben conocer. Entonces, vamos a hablar un poquitito qué es lo que van a estar viendo en esa clase, pero obviamente lo van a ver con muchísimo más detalle, ¿no? Cuando uno va a interpretar la carta, ¿no? Cada planeta va a representar una fuerza o energía que va a actuar en alguna parte de nuestra vida. Es decir, el planeta siempre está en un signo, el planeta siempre está en alguna casa, y puede ser modificado por el signo en el que aparece, y manifestado a través de alguna esfera o escenario de actividad según la casa donde se encuentre. Entonces, el elemento del planeta, lo que lo modifica y cómo se manifiesta, son tres cosas que vamos a tener en cuenta para cualquier tipo de interpretación en la carta. Es decir, que si un planeta está en Aries, su modificación será para actuar física o agresivamente. Si está en Tauro, con mayor prudencia, más conservadoramente. Si está en Géminis, es más mental, es más intelectual. Si está en Cáncer, tiene una fuerza más emocional o emotiva. Si el planeta está en la casa 1, se va a manifestar a través de la personalidad. Si está en la casa 2, se va a manifestar a través de sus recursos. Si está en las casas 3, se va a manifestar a través de escritos. Si está en la casa 4, se va a manifestar a través del hogar. Y así lo vamos a ir leyendo cuando vemos una carta. Entonces, sabemos que cada planeta y cada signo tiene su propio modo de vibración o se comporta de una manera particular en su energía. Entonces, cuando vemos un planeta en un determinado signo, ¿qué hacemos? Mezclamos planeta con el signo. Entonces, esto me va a dar un resultado, que no va a ser lo mismo que este mismo planeta en otro signo. Es como algo así con los rayos de luz, ¿sí? La luz blanca a través de un filtro de color azul, y la luz blanca es la energía planetaria y el filtro de color azul es el signo. El resultado es una luz azul, porque el azul
del filtro absorbe los demás colores, por ejemplo. Entonces, en algunos casos, las energías son afines y da una luz de pureza, y en otros casos se va a estar mezclando. Entonces, a las buenas combinaciones entre planeta y signo se los llama dignidades esenciales. Y tienen 3 órdenes de importancia: regencia, exaltación y triplicidad, que eso lo vamos a ver en esta clase. Entonces, esas dignidades las vamos a ver. Después tenemos dignidades esenciales, debilidades esenciales dentro de esta misma categoría. Tengo las dignidades que el planeta está muy bien puesto, o tengo debilidades que el planeta está muy mal. ¿Qué vamos a ver? Lo que es un planeta en detrimento, lo que es un planeta en caída, y lo que es un planeta peregrino. Y después tenemos dónde se ubica. Y esto tiene que ver con la casa donde se ubica. Un planeta en una casa 1, 4, 7 o 10 está bien ubicado. Un planeta, eso sería una dignidad accidental, que es que por el ambiente donde está en la carta se ubica ahí. Y debilidad sería ubicado en la casa 6, 8 o 12. Debilidad sería un planeta retrógrado. Un planeta que está en occidental al Sol depende de qué planeta, y oriental al Sol depende de qué planeta. Oriental es cuando ascienden antes que el Sol, aparecen en el horizonte antes que el Sol. Occidental es cuando aparecen después que el Sol. O sea, el Sol asciende, amanece de día, y los planetas ascienden después. Y después, obviamente, un planeta peregrino, y también un planeta que encontremos en la carta que no tenga aspectos, no posee vínculos para descargar o unir su influencia a otros planetas, es decir, que es un planeta que es débil, ¿sí? Estas cosas tienen que ser aprendidas de memoria, eso es así, es como matemáticas. Tienen que aprender de memoria cuáles son las regencias de cada planeta, cuáles son las exaltaciones, y si no, tienen que llevar esa tablita, que yo también les voy a adjuntar acá, pero que está en este video que yo explico todo con mucho detalle. Si bien la clase está orientada a una clase de astrología horaria, esta clase tiene mucho que ver con lo que ustedes van a analizar y cómo van a analizar un planeta, ¿sí? Tienen que pensar que en astrología horaria solo se ven las regencias originales de los 7 planetas conocidos en la antigüedad hasta Saturno, ¿sí? No se ven los otros 3. Entonces, los otros 3, sus regencias van a ser: Urano es corregente de Acuario, Neptuno es corregente de Piscis, y Plutón es corregente de Escorpio, ¿sí? Entonces, estos signos tienen mucha relación con los nuevos planetas, y desplazaron así, de alguna manera, los planetas tradicionales, que Saturno era el de Acuario, Júpiter era el de Piscis, y Marte era el de Escorpio. Sin embargo, yo soy una persona que utilizo los planetas antiguos, porque me baso mucho más en la certeza o la precisión de poder interpretar cosas con estos planetas como lo hacían los antiguos. Porque es como que los planetas superiores, Urano, Neptuno, Plutón, responden a situaciones más lejanas a nosotros, mientras que estos otros, Marte, Júpiter y Saturno, van a responder más a planos inferiores nuestros. Es decir, que los planetas transpersonales van a tener principios como más amplios en sus significados, y como que no hay algo, o sea, actúa más a nivel colectivo, están mucho tiempo en un signo. También en la carta natal vamos a ver cuáles son los dispositores de los planetas. Dispositores es cualquier planeta, o sea, el dispositor de cualquier planeta es aquel que rige el signo en el que está en el planeta. Por ejemplo, si Júpiter está en Leo, el dispositor de Júpiter es el Sol, porque si Júpiter está en Leo, el Sol rige a Leo. Entonces el dispositor de Júpiter es el Sol. Quiere decir que si Júpiter está en Leo, el que va a comandar a este Júpiter es el Sol. Entonces, si un planeta está ubicado en su regencia, como que quiere decir que está en su domicilio, que yo después lo explico bien a eso, que está cómodo, que está feliz, que se siente a sus anchas, que hace lo que quiere en su casa, como Marte en Aries, no tiene dispositor, porque quedó ahí. Él mismo es el dueño de sí mismo, no está dependiendo de otro.
Y estas cosas vos tenés que aprender a leerlas en una carta, ¿no? Porque un planeta dispositor de otro tiene cierto efecto sobre los asuntos gobernados por el signo y por la casa en el que el planeta a disposición está ubicado. Es decir que existe una diferencia, ¿sí? O sea, o una sutil influencia sobre un planeta, signo y casa del planeta dispositor. Hay una relación, yo te comando, estás un poco a mi disposición. Lo que yo haga o como yo esté te va a influir. Si, por ejemplo, dos planetas se disponen entre sí, por ejemplo, si Urano está en Géminis y Mercurio está en Acuario, esto quiere decir que están en recepción mutua. La recepción mutua da fuerza positiva y dignidad, y otorga también talento o habilidad especial a ambos planetas. Es decir, yo tengo un Mercurio en Cáncer y la Luna en Géminis, ¿sí? Estos dos planetas están en recepción mutua. Cuando hay dispositores indirectos que vas en la carta y decís, este dispone a este dispone y este acá, hasta que llegas a un planeta que está en regencia, genera como una cadena por un planeta que dispone, que es a su vez dispuesto por otro planeta y así sucesivamente. Por ejemplo, si Marte está en Sagitario, está a disposición de Júpiter, que es el que rige a Sagitario. Si Júpiter está en Leo, entonces Júpiter está a disposición del Sol, porque el Sol es el que gobierna Leo. Si el Sol está en Capricornio, Saturno es el que va a disponer al Sol. Y si Saturno está en Capricornio, Saturno es el dispositor final de Marte, Júpiter y el Sol. O sea, vas así hasta que llegás con este Júpiter en Leo. Ah, voy al Sol. Sol está en, o vamos a poner el mismo ejemplo que dije recién, Marte en Sagitario. Ah, ¿y Sagitario quién lo rige? Júpiter. Ah, ¿y dónde está Júpiter? Júpiter está en Leo. Ah, y Leo, ¿quién lo rige? El Sol. Y el Sol está en Capricornio. Ah, y Capricornio, ¿quién lo rige? Saturno. Y Saturno está en Capricornio. Listo, me quedé ahí, porque Saturno en Capricornio es Capricornio y vuelvo acá. O sea, es él, no me muevo más. Entonces él va a tener una cierta influencia en esos tres planetas. Entonces ese planeta, que es el dispositor final de otros planetas del horóscopo, va a tener mucha importancia y le va a dar fuerza, mucha fuerza a ese planeta. Si ningún planeta es un dispositor final, la persona le puede dar una característica que le sea difícil resolver algo importante. Puede tener dificultad para elegir una línea de conducta. Y eso puede ocurrir en casos que ningún planeta tenga, o sea, se encuentre en su signo de regencia, por ejemplo. A veces uno encuentra en una carta un círculo de dispositores. Por ejemplo, Marte en Virgo. ¿Quién lo rige a Virgo? Mercurio. Me voy a Mercurio. Mercurio en Libra. ¿Quién lo rige a Libra? Venus. Venus en Sagitario. ¿Quién lo rige a Sagitario? Júpiter. Júpiter en Aries. ¿Quién lo rige a Aries? Marte. Marte vuelve al mismo lugar y vuelve a hacer un ciclo, porque empezamos con Marte. Y esto es una cadena circular que no tiene dispositor final. Y esto puede significar una persona que tiende a dar vueltas al círculo y que no es capaz de llegar a una decisión final, por ejemplo. Si dos o más planetas en un horóscopo se encuentran en los signos de su regencia y disponen de uno o más planetas en el horóscopo, ellos tienen y comparten posición de fuerza o de poder y actúan individualmente en la vida de la persona. Si esos planetas que disponen están en aspecto entre sí, la clase de conducta que resulta de la persona va a depender de ese tipo de aspecto. Si tiene armonía o si tiene conflicto en sus tendencias psicológicas, por ejemplo. O sea que no es tan fácil decir, bueno,
tenés la luna en Cáncer y ya, tenés la luna en Aries y ya, tenés Marte, no sé qué, eso es así. Ajá, vamos un poco más profundo. ¿Quién rige? ¿Quién comanda esta carta? ¿Qué le pasa a esta persona cuando actúa a nivel psicológico? Si hay dos planetas que están en recepción mutua, por ejemplo, Luna en Géminis, Mercurio en Cáncer, ¿esto qué quiere decir? Que son medios socios. Hay algo en común en ellos. Si Júpiter está en Capricornio y Saturno en Sagitario, el mismo ejemplo que antes con otros planetas, Júpiter y Saturno son los dispositores finales del resto de los planetas del horóscopo. Y juntos van a ser la causa determinante y final al hacer sus decisiones. Si otros factores, como lo que van a ver ustedes, exaltación, detrimento, caída, hacen a uno de los dos más fuerte que el otro, por ejemplo, si tenemos un Marte en Capricornio y un Saturno en Aries, Marte va a estar más fuerte, porque está en su signo de exaltación, que van a escuchar la explicación en el video que sigue. Mientras que, o sea, que ustedes después de esto, si escuchan lo otro, pueden volver acá, volver a leerlo. Y si Marte domina a Saturno, porque Saturno está en su signo de caída, y en consecuencia, como Marte es más fuerte que Saturno, la persona se va a destacar más por el deseo y la ambición sobre el principio de Saturno, que puede ser de cautela y reserva, es decir, que la persona va a ser más débil en sus comportamientos saturninos que marciana. Va a ser más fuerte su Marte porque su Marte está con mayor fuerza. Y si estos dos planetas, Marte y Saturno, están en cuadratura, va a haber una tendencia a luchar entre ellos. Y si ambos planetas están débiles, como puede ser un Venus en Escorpio y un Marte en Libra, que los dos están en detrimento, tenderán a neutralizarse o luchar entre sí. Si la recepción mutua están en signos compatibles, como puede ser Luna en Tauro y Venus en Cáncer, uno de ellos puede ser todavía más fuerte porque la Luna está exaltada en Tauro, o puede agregar más fuerza por su ubicación en la carta. Entonces, si dos planetas en recepción mutua se aspectan entre sí, el aspecto se vuelve mucho más poderoso que si no estuvieran en recepción. Es decir, por ejemplo, si Marte está a 14 grados de Leo y el Sol está a 16 grados de Aries, es un trígono, y el hecho de que estén en recepción mutua da fuerza al aspecto. Entonces la persona tiene mucho coraje, tiene mucha energía, el principio solar de poder y liderazgo va a dominar en cierto modo al principio de acción de Marte, ya que el Sol está en su signo de exaltación. Pero si Marte tuviera más aspectos que el Sol, la fuerza de estos puede inclinar la balanza a su favor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es decir, que si encontramos que el Sol es el dispositor final de todos los planetas en un horóscopo, la tendencia a tener poder, a tener mando, es el principio que va a dominar todas las otras habilidades del nativo, de la persona. Y la manera en que ese Sol, ese liderazgo de esa persona se va a expresar, lo va a ver por la ubicación de la casa del Sol y de los aspectos que realice esta. También puede ser que la persona la encuentres como muy centrada en sí misma, que la vida gire alrededor de ella, podría ser cosas también que podríamos sentir. Y eso puede sorprender muchísimo. Y muchas veces yo veo que en cartas o astrólogos que hacen interpretaciones, estas cosas no las tienen en cuenta. Estas cosas pasan por alto y dicen mucho de la persona. Hacemos ascendente, luna, los planetas en las casas y me quedé ahí. Ah, por supuesto, aspectos. Este es aspecto con qué, ¿Y quién es más fuerte ahí? ¿Qué le puede pasar a la persona? Si la luna es el dispositor de los planetas,
Todo lo que sea con el hogar, la familia, son las cosas más importantes en la persona. Las personas llegan a una decisión basada en emociones. Esas son las cosas que uno tiene que ver. Si Mercurio es el que domina, y bueno, la persona es muy mental, muy racional. No son prácticos. No actúan solo por razones prácticas. No actúan sin saber por qué. Necesitan comprender todo. Si Venus es el que dispositor final, la persona se va a basar en qué? En la armonía, en brindar más amor, en la belleza, la buena relación con los demás es importante. Pueden ser artistas, pueden ser músicos, manejan bien las relaciones sociales. Si Marte es el que es dispositor final, obviamente la persona decide así, es súper rápida, son personas fuertes, son personas líderes, capaces de actuar con gran efectividad. Si Júpiter es el dispositor, la persona es más social, más filosófica, más moral, más religiosa. Si es que Saturno es el dispositor, la persona va a querer más seguridad, más estabilidad, va a hacer las cosas como más organizadamente. Planifica todo, trabaja un montón. Si Urano es el dispositor final, la persona es súper original, brillante, líder, se maneja en el campo científico o espiritual. Las decisiones las toma porque le viene ese chispazo de intuición y así se mueve. Si Neptuno es el dispositor final, bueno, a veces le cuesta comprenderse a la persona, o se pierde, o tiene una inclinación espiritual muy alto, ¿no? Y si Plutón es el dispositor final, son capaces de tomar decisiones que requieren de muchísima fuerza de voluntad, de muchísima fuerza interior. Entonces, traten de ustedes con su propia carta, decir, este está en este signo, y este signo está gobernado por este planeta, que está en este signo, y cuando llegan a un lugar donde ya se quedan en ese mismo planeta, anoten. Tal planeta comanda este y este. Anoten. La recepción mutua es un contacto de mucha armonía, porque digamos que actúan en sociedad, es decir, que si Venus está en Aries y Marte está en Libra, o Venus está en Escorpio y Marte está en Tauro, o Venus en Aries y Marte en Tauro, están en recepción mutua. Y eso hace que dé una acción de acción mutua y de cambio de posición. Y es de mucha importancia, sobre todo cuando hay un planeta maléfico. La astrología antigua, Saturno y Marte son maléficos, son considerados que pueden dañar muchas cosas, o frustran, o nos agrede, ¿no? O agrede, o corta, o rompe, o enfría, o finaliza, ¿no? Saturno. Entonces, si ambos planetas están en recepción mutua, bueno, esto puede ser considerado como benéfico. Es como si dos propietarios de casa se visitan el uno al otro al mismo tiempo. Y uno cuida los intereses del otro. Y si uno tiene problemas o dificultades, el otro parece ser capaz siempre de encontrar algún método o de liberar o sortear el obstáculo. No va a poder impedir el problema, pero puede escaparse. A veces, en lugar de haber un par de planetas en recepción mutua, puede haber 2 o 3 en una sola carta. Ponerle que una persona tenga Mercurio en Cáncer, la Luna en Géminis, ambos están en recepción mutua.
Y esto puede ser interpretado como que las emociones, Luna y el intelecto, Mercurio, se mantienen en equilibrio entre sí. Ninguno de ellos puede ir demasiado lejos antes de que lo que el otro haga. Para que ustedes más o menos tengan una noción de esto, ¿no? El horizonte se divide en dos en la carta. Hay hemisferio superior y hemisferio inferior. Son los planetas visibles, los que están por arriba, son los planetas que no se ven, los no visibles, los que están debajo de la Tierra. Esto separa lo externo de lo interno, lo objetivo de lo subjetivo, lo cercano de lo lejano, lo privado, lo cercano sería el hemisferio inferior, lo lejano el hemisferio superior. Lo privado sería el hemisferio inferior, de lo público el hemisferio superior. El medio ambiente local sería el hemisferio inferior, el mundo externo el hemisferio superior. Cada cosa que está por arriba del horizonte nosotros lo vemos. Está fuera de nosotros, lo podemos ver, es objetivo. Lo que está debajo de nosotros no lo podemos ver. Está detrás de los ojos, está dentro de la piel. Podemos deducir su presencia. Tampoco nos enteramos porque forma parte de nosotros mismos. Entonces, quieras que no, el horizonte puede representar un límite entre la mente consciente y la inconsciente. Es un límite entre yo y el otro, de alguna manera. Todo lo que esté en el hemisferio superior es la parte del horóscopo que está por encima del horizonte, que está asociado con aquellos aspectos de la vida que son menos personales y más sociales. Al yo externo, a las personas en general, al mundo externo, al mundo social, a la mente más consciente, el rol que cumple uno en el mundo que lo rodea, el vos, ellos, el futuro. Mientras que el hemisferio inferior, lo que está debajo del horizonte, es la parte más personal. El yo interno, la familia más cercana a uno, los contactos más íntimos, la mente menos consciente. El ascendente, cuando los planetas ascienden y cruzan el horizonte en el punto cardinal, pasan del plano interno al plano externo. Este es el punto donde las energías del yo se manifiestan en el no yo. Es lo que emerge del individuo, que es el hemisferio inferior, y comienza a afectar a los demás, hemisferio superior. Por eso, a menudo se relaciona el ascendente con la personalidad, con el físico, con las características generales de su estado, ¿no? Mientras que cuando los planetas en el descendente se ponen o cruzan el horizonte, pasan de lo externo al interno. Es como a la noche que abrís la puerta y llegaste a casa. Salgo a trabajar en el ascendente, vuelvo a casa en el descendente. También podemos dividir el meridiano, que es entre el medio cielo y la casa, o sea, la casa 10 y la casa 4, este otro eje, ¿no? Entonces divide el horóscopo en el hemisferio oriental y en el hemisferio occidental. El hemisferio oriental es lo que va a las casas desde la casa 4, pasando por el ascendente hasta la casa 10. Y el occidental es el que va de la casa 10 a la casa 4. El oriental está asociado a la iniciativa más de uno mismo, con nuestra propia percepción del mundo que nos rodea. Es más activo, está bajo más control personal de uno, ¿no? Es decir, tiene que ver con atracción, construcción, consolidación, asimilación de los recursos de las ideas de uno mismo. Más de área subjetiva, egocéntrica, autosuficiencia. El occidental es más pasivo, no está bajo el control de uno mismo. Más bien depende de los otros, de las oportunidades que estas personas me brindan. Es más observar que actuar. Esta persona necesita tener control sobre su vida cuidando sus reacciones ante cualquier situación dada. Porque este hemisferio corresponde a la difusión, esparcir e intercambiar recursos, ideas, tiene que ver con la comunicación con los demás. La persona es más de dar que de recibir. Mientras que la persona que tiene todo más oriental es más de recibir que de dar.
El medio cielo, la casa 10, es el punto máximo de exteriorización del ego. Eso representa el mundo social, el medio ambiente más alejado de la vida íntima. Es el estatus de la persona. Y la dirección que la persona tiene expresada en términos del mundo exterior. Por eso se lo asocia con la ocupación, con la profesión. Y el fondo de cielo, que es la casa 4, es el punto más íntimo, más personal, representa los sentimientos más profundos, la sensación de ser, sus raíces, en oposición a lo que es el medio cielo. Después tenemos el regente de la carta, que es el planeta que rige el ascendente. Es decir, si yo soy ascendente Géminis, mi planeta regente es Mercurio. Si yo soy ascendente Cáncer, el regente de la carta es la Luna. Y es súper importante, porque es el que controla los aspectos de la personalidad de la persona. Su posición por signo va a mostrar el nivel práctico, emocional, mental o espiritual que actúa la persona cuando quiere lograr algo. Y si es cardinal, fijo, mutable, esa persona le agrada tomar la iniciativa, se fija un objetivo o es más flexible. Y también tenemos que ver dónde está ubicado este regente, porque ¿en qué casa está? Porque es ahí donde va a extraer su fuerza. La posición por signo va a mostrar de qué manera usa esa fuerza. Y luego ver qué aspectos tiene ese planeta, porque ellos van a indicar qué tipo de comunicación la persona mantendrá sobre los asuntos que tiene más predisposición para actuar. Por ejemplo, si yo soy un ascendente en Libra, mi regente es Venus. Este planeta tiene que estar situado, digamos, en la casa, puede estar situado, ponerle en la casa 11, y en Leo, y está en un sextil con el ascendente. Venus extrae su fuerza en las relaciones sociales, casa 11, y tiende a actuar de manera cálida y paternalista, porque es de Leo. Leo es un signo de fuego, entonces Venus actuará mejor a nivel afectivo y creativo. Y el aspecto de sextil de Venus con el ascendente significa que su energía la emplea con facilidad hacia el mundo externo. Sextil es un aspecto que veremos después, los aspectos, que es de facilidad, de suavidad. Entonces, la persona se va a mover fácilmente. Leo es un signo fijo, por lo tanto esa persona va a persistir en lograr sus cosas. Si el ascendente fuera Acuario, Piscis o Escorpio, donde existen dos regentes de cada uno, fíjense cuál de los dos reúne mayor cantidad de determinaciones respecto de posición, por signo, por casa y por aspectos, y ahí ustedes van a ver quién es el que es más fuerte, para ver, de acuerdo a estas categorías que ustedes van a estudiar en la próxima clase, o sea, en el próximo video, en esta clase, y entonces de acuerdo a eso, uno va a dominar al otro. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando tenemos personas, vemos una carta, esto es a simple vista, ¿no? Hay cosas que vamos a verlas a simple vista. Que la persona tiene muchos planetas en el hemisferio oriental, es decir, 10, 11, 12, 1, 2 y 3, desde la 4 hasta la 10, son personas que tienden a elegir más su propio camino en la vida, más de acción, actúan más, no se quedan observando la vida, tiende como a experimentar, a escoger la dirección de sus asuntos. Pero igual esto, ustedes investiguenlo, vean qué pasa. Esto es pura investigación, cuando uno empieza a moverse en este terreno, decir, a ver, voy a probar, esto es así, yo lo distingo también, ¿no? Son personas que toman iniciativas, que no esperan mucho de los demás. Controla más su destino. Mientras que en el hemisferio occidental son personas que tienden a depender más de los demás. Es decir, los que van de la casa 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí, hasta la 9, son personas que, y
no es que no tenga voluntad la persona, pero de alguna manera se manifiesta manejando las circunstancias o condiciones que lo rodean, ¿no? Es decir, le interesa lo que los otros piensan, está dependiendo de los otros. Los que tienen muchos planetas en el lado oriental son personas que suelen sentirse solos o aislados de alguna manera, mientras que los otros no. Las personas que tienen muchos planetas en el hemisferio superior, es decir, casas 7, 8, 9, 10, 11 y 12, son objetivos hacia la vida. Lo que pasa en la vida de alguna manera prestan atención. Lo que hace el individuo o la persona tiene más carácter social. Mientras que si está en el hemisferio inferior, en las casas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las personas son más subjetivas hacia la vida. Ponen más la atención en la conducta íntima o privada del medio ambiente hogareño. Obviamente que después esto lo tenemos que combinar con, bueno, con lo primero que vimos en la primera clase, en el módulo 1, en el nivel 1, que tiene que ver con los elementos. Bueno, ¿qué preponderancia tengo por elemento? Fuego, aire, tierra o agua, ¿no? Que el fuego da más entusiasmo, más expresión, más pasión, se meten de lleno a las cosas. Tierra son más prácticos, mundanos, les interesa más el bienestar físico, la seguridad económica, son responsables, aunque a veces son más aburridos o predecibles. El aire piensan ideales, conectan, relacionan, pueden ser superficiales, pueden ser influenciados con facilidad por argumentos intelectuales de otros. Les cuesta a veces afirmar sus ideas en la realidad. Cuando tienen agua, son personas que son sensibles, intuitivas, comprenden lo que les pasa al otro. Y después tenemos las cualidades, esto también lo vimos en la primera clase de estudio de todo. Que si no lo viste, bueno, avísame. Que esto tiene que ver con la preponderancia de si es cardinal, si es fijo o si es mutable. Que es cardinal, enfrenta el tema y lo trata de resolver. Y apenas se resuelve, otra cosa. Es ambición más que adaptación, de alguna manera. Es oportunista, es de inician. Signos cardinales empiezan las estaciones, inician. Y fijo, la persona que es fija, le cuesta mucho cambiar. Tiene mucha fuerza de voluntad, se propone un objetivo y lo hace. Es importante para ella justificar las cosas frente a los demás. Son medio inflexibles, les cuesta mucho cambiar. Y el mutable se adapta, es flexible, puede ser más indeciso, más interesada en la gente, en las relaciones, en los vínculos, es amigo, ¿no? Si los planetas están ubicados por casa, cuando más de 5 planetas se encuentran en un determinado modo de expresión por casa, eso es algo muy fuerte, como que uno le presta mucha atención. Si está esa preponderancia en una casa angular, la persona siempre está involucrada a iniciar cosas. Si la preponderancia está en casas sucedentes, la persona da más significado y valoriza sus experiencias. No tiene el empuje de la persona que tiene planetas en casas angulares, porque no le es importante comenzar cosas, sino consolidarlas. Mientras que los que tienen preponderancia en casas cadentes, la persona puede prevenir el resultado final de una situación o acto en particular, y la persona puede estar interesada en todo el proceso que hace al hecho o la situación en sí, más que en la reacción al impulso inicial. Después vamos a ver, después de todo esto, vamos a meternos en las casas y después vamos a meternos en los aspectos.
para ver, bueno, qué es una conjunción, qué es un sextil, qué significan determinadas cosas en las cartas, ¿no? Con los aspectos, las formas, para después terminar este módulo y decir, ok, yo estoy con capacidad para poder hacer y levantar una carta. Bueno, los dejo con el próximo video, que es un poco más complejo, los invito a verlo más de una vez, para que ustedes, y les voy a subir la tabla para que la tabla vaya con ustedes, ¿sí? Gracias.